Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que se necesita para iniciar en este mundo de HTML, para aprender este lenguaje de marcado, ¿ok? Entonces, antes de entrar a la etapa de explicar lo que es HTML, lo que es código, todo eso, vamos a primero entrar a lo principal. Saber qué es lo que necesitas para aprender HTML, cuáles son esas herramientas, ¿ok? Si vas a seguir el curso de principio a fin, pues esto va a ser útil como base inicial y para aquellas personas que llegaron a este video simplemente para entender las herramientas que necesitas para iniciar en HTML, ¿ok? O entender la dificultad de HTML, pues llegaron también al lugar indicado. También vamos a aprender en este video a cómo preparar ese documento, ¿ok? Cómo prepararte para empezar con lo que es HTML. Mi nombre es Brian Comino, soy desarrollador web y pues vamos a iniciar con la explicación. Creo que antes de hablar sobre herramientas y lo que se necesita para programar en HTML es muy importante tocar como punto número uno, y creo que esto es muy importante para no solamente para HTML, para cualquier otra cosa que estén aprendiendo a nivel de programación o a nivel de la vida en general, y es la voluntad propia. ¿Okay? Pero es fácil decirlo, pero no siempre es fácil tenerlo en cuenta, porque muchas personas te pueden decir como que no, si tú te sientes motivado y te sientes que puedes lograrlo, pues lo vas a lograr. Obviamente esto es así, pero hay algo que hay que tener muy claro, que el ser humano tiene algo que no, a veces tiene cierta inseguridad en sí mismo, a veces no, pero eso se puede superar. Y por ejemplo, a veces tenemos la inquietud de que, quiero aprender esto, pero no sé si realmente se me va a hacer fácil, si realmente se me va a ser difícil. Estoy muy motivado, pero no sé si soy capaz de aprenderlo. Y esto se puede superar también. ¿Cómo se hace? Pues siendo paciente. ¿Okay? Hay algo que hay que tener muy claro en la programación, y es que hay que ser paciente. Si no tienes paciencia, pues tienes que trabajar en esa paciencia, porque quizás en algún momento estás programando y no tienes ese cierto nivel de paciencia, te frustras, no lograste algo y pues lo dejas hasta ahí. Si tienes paciencia, aunque se te haga difícil, al día siguiente lo intentas nuevamente, y si no pudiste ese día, pues te tomas un tiempo de descanso y lo vuelves a intentar después. Eso es un tip muy importante que les voy a dar, y es que el cerebro, siempre se los voy a decir, siempre se los he dicho y se los voy a decir, el cerebro necesita un cierto tiempo para asimilar la información. Es bueno tomarse un descanso. Aprendieron algo nuevo hoy, pues descansen y luego continúan, ¿ok? Aprendiendo un siguiente tema. Y de esta manera el cerebro procesa la información, y pues a la hora de captar van a progresar muy rápido. Entonces, eso es un tips, y pues ese es el punto número uno que necesitan para comenzar en este mundo de HTML, y es que necesitan las ganas de aprender, la paciencia y practicar. Es muy importante practicar, no se olviden de esto. No es solamente ver teoría, escuchar, sino poner en práctica cada cosa que vayan viendo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que serían las herramientas importantes para trabajar con lo que es HTML, y lo primero que necesitan es un editor de código, ¿ok? Hay muchos editores de código, pero yo les recomiendo uno que se llama Visual Studio Code. Es un editor de código muy famoso, muy usado. Eso es otro tips. Siempre que cuando, por lo menos, puede ser que en otras cosas sea igual de válido, pero yo lo recomiendo a nivel de programación, y es que siempre váyanse por lo más usado. ¿Por qué? Porque a la hora de actualizaciones, a la hora de documentación, a la hora que quieren buscar alguna información, pues va a ser más fácil conseguir algo de que usan muchas personas a los que usan poco, ¿ok? Ya eso queda a criterio de cada quien, es solamente un tips o una pequeña recomendación. Entonces ahora vamos a lo que sería la instalación del editor de código, ¿ok? Entonces, y bueno, algo antes de pasar a la instalación del editor de código, a pasar a la computadora, pues es muy obvio, pero igual lo voy a decir, pues necesitan antes del editor de código una computadora, obviamente. Para HTML no se necesitan tantos requisitos, pues todavía hasta ahora, hasta con una computadora de 2 GB de RAM pueden empezar a aprender lo que es HTML. ¿Okay? Sabemos que es poco, pero se puede empezar, no digo que no. Entonces, los requisitos no son tan altos, si necesitan una computadora, obviamente, ¿okay? Para que pongan en práctica lo que aprenden. Y pues vamos ahora a la herramienta que sería el editor de código para empezar a crear nuestras primeras líneas de código. Si se preguntan qué es un editor de código, para decirles
de forma rápida. Un editor de código nos permite organizar nuestro código, escribirlo y pues después lo podemos mostrar como HTML. A nivel de desarrollo de la web, pues después lo podemos mostrar el código en el navegador, ¿ok? Entonces vamos ahora a la computadora a proceder a buscar e instalar Visual Studio Code. Y bien, pues ya estando acá en la computadora vamos a buscar ese editor de código para comenzar a escribir nuestras primeras líneas de código, y es Visual Studio Code. Entonces entramos acá, también lo pueden buscar por su URL como codevisualstudio.com, ¿ok? Entonces damos al botón de descarga y pues acá tienen los diferentes tipos de descarga dependiendo del sistema operativo en el que ustedes estén trabajando, ¿ok? En este caso es Windows. Entonces damos clic en descargar, ¿ok? Y pues vamos a continuar cuando finalice la descarga. Y bien, pues ya una vez finalizada la descarga vamos a hacer clic para ejecutar el programa, ¿ok? Y proceder con lo que es la instalación. Aceptamos los términos, ¿ok? Para continuar con la instalación. Siguiente, pues aquí tienen diversas opciones, los invito a que lean. Sin embargo, también pueden hacer clic en siguiente para continuar con la instalación predeterminada, ¿ok? Y hacemos clic en instalar. En este caso ya yo tengo el editor de código instalado, entonces no voy a instalar, pero ustedes sí pueden continuar. Una vez que ustedes instalen el editor de código, por defecto, si eligieron la opción van a tener acá el acceso directo, pero como yo no lo tengo voy a escribir Visual Studio Code y entramos a lo que es el editor de código, ¿ok? Este editor de código, pues más adelante voy a compartir con ustedes un curso básico de cómo manejarlo un poco más a profundidad. En este caso no lo voy a hacer porque no voy a hacer la explicación porque esto es HTML, no estamos hablando realmente del editor de código. Sin embargo, les voy a compartir una extensión que los va a ayudar mucho a la hora de trabajar con HTML y pues para otro aprendizaje. Entonces vamos a ir acá, que es donde se instalan, se manejan las extensiones, y vamos a buscar acá. Si no les aparece, buscan acá Live Server. En este caso ya a mí me sale, hacen clic en él y pues acá le va a salir la opción de instalar o desinstalar. Pues como ya yo lo tengo, solamente pueden desinstalar. Entonces él se agrega al editor de código automáticamente y pues ya les voy a mostrar cómo usarlo. Vamos ahora a entender cómo crear ese primer documento HTML, cómo crear un documento. Bien, entonces ahora sí vamos a proceder a crear nuestro primer documento HTML y lo vamos a hacer en este caso ayudándonos del editor de código, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Hay diversas formas, pero yo lo voy a explicar de una manera bastante fácil. Entonces, minimizamos un momento, creamos una nueva carpeta donde va a ir nuestro primer documento HTML. Entonces creamos el nombre de la carpeta, ustedes pueden poner el que quieran y dentro de ella vamos a alojar ese documento. Entonces, para hacerlo más fácil hay dos formas. Ustedes pueden venir acá, File, Open File, y buscar donde tienen esa carpeta que acaban de crear y abrirla desde el editor. Pero en este caso, fíjense, una manera más fácil, yo vengo acá, tomo esta carpeta y la arrastro dentro del editor de código. Al arrastrarla, fíjense que ahora pues que aceptamos esto para decir que no es algo extraño. Entonces acá tenemos ya la carpeta. Fíjense que el editor de código la reconoció. Entonces dentro de esa carpeta yo voy a crear mi primer documento HTML. El nombre, fíjense esto es importante. El nombre ustedes pueden ponerle el que quieran, pero siempre tiene que, para que sea un documento HTML y sea leído por el navegador, ¿ok?, tiene que terminar en .html. Entonces es index.html. Yo le puedo poner ahí el nombre que quieran, pero que termine en .html. Yo le puedo poner mi primer sitio web .html. Y al igual el navegador lo va a reconocer siempre y cuando termine en .html. Entonces fíjense que acá ya nos creó nuestro primer documento HTML. Entonces aquí ya tenemos creado nuestro documento HTML. Entonces yo puedo venir acá y hacer pues esto ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, lo que es la estructura del documento, pero no se asusten por lo que van a ver estas líneas de código. Pero acá ya nosotros creamos nuestro documento HTML, ¿ok? Ya esto lo puede leer la web y vamos a comprobarlo ahora. Fíjense, es importante, siempre tienen que guardar los cambios cuando están trabajando en HTML. Ustedes escriben cualquier cosa y guardan los cambios, ¿ok? En Windows se hace con control S, ¿ok?
Las teclas control S. No sé, en Linux o Mac pueden investigarlo en Google, pero para guardar cambios en HTML en Windows, en el editor de código de Visual Studio Code es control S, ¿ok? O también pueden ir acá y darle a guardar aquí, ¿ok? Si no lo quieren hacer, si lo quieren hacer manualmente y no con un atajo. Entonces, de esta manera ya yo guardé lo que es el documento HTML. ¿Cómo lo visualizamos? Pues yo puedo venir acá a la carpeta que creamos previamente y hago clic en ese documento y fíjense que cuando me lo muestra en la web ya me muestra el cambio. Recuerden que si yo no guardo, por ejemplo, voy a escribir otra cosa y yo no guardo los cambios, al yo venir al navegador no se muestra nada. Entonces, si yo actualizo control S o aquí en File, guardar, si lo tienen en español es guardar archivo, guardar. Fíjense que aquí se guardó, pero en el navegador yo no lo veo visible. ¿Por qué? Si ya guardé, pues porque en el navegador hay que refrescarlo también para que pueda leer los cambios. Entonces fíjense que son dos cosas. Primero, guardar los cambios en el editor de código y luego refrescar el navegador para que lea esos cambios que ya tú guardaste. Entonces eso es un poco tedioso. Obviamente cuando ya lo tenemos en cuenta, ya lo tenemos en la memoria, pues lo hacemos por inercia y no es tan tedioso. Pero hay una forma de reducir este paso, de acortar este procedimiento, y es con la extensión que instalaron previamente, ¿okay? La que les mostré, la del Live Server, y es porque crea un servidor local, y esto hace que cuando nosotros guardemos los cambios acá, automáticamente se muestren en el navegador, no tengamos que volver a refrescar, y lo vamos a comprobar. Fíjense que acá, un segundo aquí, nosotros tenemos este botón que se agregó una vez que descargaron esa extensión, ¿okay? Que es para ejecutar el servidor local. Si yo lo ejecuto, ¿okay? Él me va a abrir ese servidor local en el navegador, ¿okay? Y fíjense, me abrió lo mismo que acá, solamente que fíjense que la URL es distinta, porque aquí es un servidor local, acá es en el navegador abriendo el documento. Entonces cerramos y trabajamos con el servidor local. Fíjense ahora la diferencia. Cuando yo borro esto, ¿okay? Y actualizo, control S, voy al navegador y fíjense cómo los cambios se hicieron automáticos. Pues si lo quieren comprobar de una manera más visible, pues fíjense cómo lo hago simultáneamente. Yo vengo aquí y escribo otra vez, mi nombre es Ryan, y al actualizar fíjense cómo se va a mostrar acá. Actualizo y fíjense que los cambios ya se reflejan automáticamente sin tener que refrescar el navegador. Ojo, esto es por haber descargado la extensión de Live Server. Si ustedes no la quieren usar, pues también son libres de hacerlo como deseen. Entonces yo puedo cancelar servidor local acá. Y entonces, bueno, para concluir, realmente ¿qué es lo que necesitan para trabajar HTML? Pues ya saben, las ganas de aprender, la paciencia, ponerse día tras día, practicar. Es muy importante poner en práctica lo que ven, y pues simplemente la herramienta, el editor de código, pueden utilizar esta extensión que les mostré, y pues tienen que contar con el navegador para visualizar los cambios, ¿okay? Eso también quiero dejarlo claro, ustedes pueden usar el navegador que ustedes quieran. Estos mismos cambios yo los puedo ver en Firefox, en Opera, el navegador que ustedes deseen, ¿okay? Igual les va a mostrar lo que ustedes escriban en las líneas de código. Entonces esto es la introducción a lo que se necesita para aprender HTML. El nivel de aprendizaje de HTML pues depende de cada quien. Hay gente que se le dificulta más, hay gente que se le dificulta menos, pero todos estamos en la posibilidad de aprender. Entonces ya para el próximo capítulo del curso de HTML, para los que quieren continuar con el curso, vamos a hablar sobre la estructura de HTML. Y pues sin más nada que decir por ahora, los invito a que dejen un like, si lo desean, pueden dejar sus comentarios, no es obligado. Siempre los invito a que si tienen alguna duda, pues comenten, no se queden con esa duda. Si tienen alguna crítica constructiva, pues también son bienvenidas, y pues también los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan del contenido que comparto con ustedes día tras día. Sin más nada que decir, pues hasta la próxima.